Bienvenidos a Onda Mirasol, el lugar donde se encienden los sentidos y se sintoniza la emoción. Bienvenidos a un episodio muy especial de Onda Mirasol. Se acerca el 11 de mayo, una fecha que está marcada en la historia reciente de España. Así es, este año se cumplen exactamente 15 años del terremoto de Lorca, en la región de Murcia. Un evento que en 2011 sacudió al país y nos recordó de la forma más dura que la tierra está viva bajo nuestros pies. Para recordar aquel suceso y, sobre todo, para entender cómo la ciencia nos protege hoy en día, tenemos el tremendo honor de contar con un experto. Él es físico, trabaja en la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Bienvenido a los micrófonos de Onda Mirasol, Juan Vicente. Muchas gracias. Juan Vicente, para que todos los alumnos nos hagamos una idea, tú trabajas en la Red Sísmica Nacional. ¿Podemos decir que eres algo así como el guardián de los temblores de España? Sí, podría ser algo así. Nosotros en la Red Sísmica Nacional del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, vigilamos los terremotos que ocurren en España. También tenemos una red de estaciones sísmicas o sismómetros distribuida por todo el país y luego toda esa información la utilizamos para detectar los terremotos, localizar dónde han ocurrido y darles una magnitud. Claro, porque nosotros cuando pensamos en los terremotos y los volcanes, pensamos automáticamente en los geólogos, pero tu especialidad es la física, ¿no? ¿Nos puedes explicar de forma sencilla cuál es la diferencia? ¿Qué hace un físico mirando terremotos? Bueno, pues es verdad, los geólogos también estudian los terremotos. De hecho, el origen de los terremotos es la tectónica de placas, que es una teoría de geología. Pero es verdad que también que los terremotos se producen por una rotura en una falla. Esa rotura está dentro del campo de la mecánica de medios continuos, que es un campo de la física. Al producirse esa rotura se generan ondas sísmicas. Las ondas también es un campo de la física y al final en un sismómetro lo que registramos es la vibración del suelo y medimos la velocidad con la que vibra, la aceleración, la frecuencia, todo eso son parámetros físicos. Es decir, que también es campo de los físicos. Entendido, la clave son las ondas, pero a nivel personal nos da mucha curiosidad tu historia. ¿Cómo se decide un día estudiar física y terminar especializándose en cazar terremotos por las pantallas? ¿Qué te llevó a elegir esa profesión? Pues es muy buena pregunta. Los físicos tienen muchos campos de estudio, desde cosas muy pequeñas que no podemos ver, partículas subatómicas, por ejemplo la física cuántica, hasta cosas enormes que son no podemos imaginar, como la astrofísica, ¿no? Lo que estudia la astrofísica. También hay otros campos, la electrónica, la óptica, y yo me decanté por unir mis dos pasiones, por un lado la física y por otro lado la naturaleza. Entonces estudié la especialidad que se llama física de la Tierra o geofísica, que no solo estudia los terremotos, sino que también estudia la gravedad, el campo magnético de la Tierra, la oceanografía, la meteorología. Pues muy interesante. De acuerdo, ahora vamos a viajar en el tiempo hasta hace justo 15 años, el 11 de mayo de 2011. El terremoto de Lorca tuvo una magnitud de 5.1 Los que no sabemos mucho, no nos parece un número altísimo, pero fue increíblemente destructivo por lo cerca que estaba de la superficie y de la ciudad. Juan Vicente, tú que te dedicas a esto, ¿recuerdas dónde estabas exactamente el día de ese terremoto? ¿Cómo se vive un momento de tanta tensión desde dentro de los laboratorios del Instituto Geográfico Nacional? Bueno, pues paradójicamente yo no estaba en Madrid en aquel momento, estaba en Estados Unidos en el Servicio de Información Sísmica, que igual que en el IGN vigilamos los terremotos que ocurren en España, allí vigilábamos los terremotos que ocurren en todo el mundo. Entonces recuerdo que yo volvía de comer con mis compañeros y nada más entrar en el centro, mi jefe me saludó y me dijo que había habido un terremoto en España con víctimas y yo al principio creía que estaba de broma. Pero luego vi que era verdad, efectivamente, y era un terremoto. Fijaos que os lo cuento porque tuvo su repercusión también internacional. Mis compañeros que sí que estaban en Madrid, pues lo que me contaron es que desde el primer momento eran momentos, como decís, de mucha intensidad. Todo el mundo quería información y ahí estaban ellos para darla, y enseguida algunos de mis compañeros fueron a la zona, a Lorca, para instalar más equipos y poder registrar mejor las réplicas, para evaluar los daños que se habían producido. Así que sí, fue un momento de mucha intensidad. Y ante un momento de tanta presión,
supongo que tendríais ya que estar preparados para poder actuar en el momento que algo así ocurriera, ¿no? Pues efectivamente, nosotros tenemos ya unos protocolos establecidos para este tipo de casos. Sabemos qué equipos de compañeros tienen que activarse, qué hace cada uno, una especie de cronograma para saber qué hacer en primer lugar, en segundo lugar. Tenemos que hacer ciertos informes, una serie de cosas que efectivamente, si no las trabajamos anteriormente, hacemos simulacros muchas veces y las practicamos y las recordamos, en el momento en que hacen falta, pues no sabríamos cómo actuar o lo haríamos mucho más lentamente. Y porque un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. En este caso fue sobre las 7 de la tarde, hora española, pero puede ocurrir por la noche, un 25 de diciembre o a las 3 de la mañana en verano. Así que hay que estar preparado, tenemos que estar las 24 horas preparados para un momento como ese. Y viendo lo rápido que ocurrió todo allí y con lo mucho que ha avanzado la tecnología y la inteligencia artificial desde entonces, ¿todavía sigue siendo imposible predecir exactamente el día y la hora a la que va a suceder el terremoto? ¿O para ser más exactos y precisos? Sí, desgraciadamente todavía no se pueden predecir los terremotos. No hay nadie que pueda predecir los terremotos, saber cómo has dicho, la hora exacta, el lugar y la magnitud de un terremoto que todavía no ha ocurrido. Sí que ahora podemos detectarlo un poco más rápido que entonces e incluso en algunos casos, si somos lo suficientemente rápidos, tomar alguna medida que disminuya los daños. Por ejemplo, cortar conducciones de gas o parar un tren antes de que las ondas sísmicas lleguen a un punto concreto. Eso en algunos casos puede hacerse. Por otro lado, también se trabaja mucho en prevención. Se estudian por medio de los mapas de peligrosidad sísmica cuál es el movimiento esperable en cada población, el movimiento sísmico, y de acuerdo a ese movimiento existe una normativa de construcción sismorresistente que es de obligatorio cumplimiento en España, por ejemplo, que obliga a construir de manera que que las casas puedan resistir ese movimiento esperable. Bueno, nos ha quedado clarísimo que la tecnología que usáis es súper sensible y detecta las ondas rapidísimo, así que hemos decidido poner a prueba estos sensores. Queda inaugurado oficialmente nuestro mini concurso, el sismógrafo loco. Las reglas son muy fáciles. Te vamos a decir cinco situaciones de la vida real, algunas muy locas, y nos tienes que decir si generan vibraciones suficientes para que tus aparatos las registren. ¿Estás listo? Venga, preparado. Vamos allá. Caso número 1. Un estadio de fútbol enorme, celebrando un gol en el minuto 90. ¿Lo detecta el sismógrafo? Afirmativo, lo detecta el sismógrafo. Al menos si se encuentra un sismógrafo a menos de 1 kilómetro de distancia del campo de fútbol. Porque los saltos que da la gente cuando celebrando un gol, eso da un impulso ahí en el suelo que se transmite también como ondas sísmicas hasta donde está el sismógrafo y por eso lo detecta. Tienes razón. Caso número 2. Un concierto masivo de Taylor Swift con miles de personas saltando a la vez. ¿Sismo o ruido? Pues también lo puede detectar un sismógrafo. Por dos razones. Por un lado, la música, que está muy alta, se transmite como ondas de sonido, que son ondas sísmicas en realidad también, que se transmiten por el aire y luego llegan al suelo y hacen vibrar al suelo estas ondas de sonido. Y por otro lado también la gente bailando, igual que en el campo de fútbol, también hace que la tierra tiemble un poco, ¿no? y se registre a cientos de metros de distancia. Incluso se ha podido comprobar en algunos casos cuando hay grupos que tocan 2 veces seguidas en un mismo lugar, cómo se observan diferencias y cambian la lista de canciones que cantan en ese concierto, porque distintas canciones tienen distintos patrones rítmicos y eso hace que el registro en el sismógrafo sea distinto. Caso número 3. Esto pasa mucho en las ciudades. Un camión de mercancías gigantesco pasando por un bache enorme en la carretera. También, desgraciadamente para nosotros, las carreteras son la fuente mayor de lo que nosotros llamamos ruido, porque a nosotros ni nos interesan los conciertos, ni los campos de fútbol, ni las carreteras, nos interesa registrar los terremotos y por eso siempre alejamos los sismómetros de las ciudades donde haya todas esas fuentes de lo que nosotros llamamos ruido.
a otras personas les puede interesar. Por ejemplo, a alguien que se encarga de gestionar el tráfico, le puede interesar registrar cuál es el tráfico en una carretera, cuáles son las horas punta, etcétera. Claro. Bueno, ahora vamos a subir el nivel de dificultad. Caso número 4. Una explosión controlada en una cantera para extraer piedra. Pues también, en la red sísmica, sin ir más lejos, todos los días detectamos, sobre todo entre semana, detectamos del orden de 20, 30 explosiones en canteras. Pues para sacar rocas de algún material, tienen que hacer explosiones y la verdad es que eso nos supone un pequeño problema porque lo que nosotros registramos se parece mucho a un terremoto, es decir, es difícil en algunos casos diferenciar estas explosiones de los terremotos tectónicos. Y el último, el caso número 5, de ciencia ficción. Un meteorito cruzando el cielo y rompiendo la barrera del sonido, sin llegar a chocar contra el suelo. ¿Esto lo podéis detectar? Pues también podemos detectarlo. De hecho, muchas veces se utilizan los sismómetros, los registros sísmicos, para estudiar cuál ha sido la trayectoria que ha seguido este bólido, este meteorito por el aire, porque producen ondas de sonido, van muy rápido y hacen comprimir la atmósfera rápidamente, producen ondas de sonido que sí que llegan a los sismómetros y hacen vibrar el suelo donde está apoyado el sismómetro. Entonces podéis percibir cualquier sonido de la Tierra. Pues sí, podemos percibir cosas muy, muy, muy pequeñas. De hecho, si ocurre un terremoto en Japón, por ejemplo, de magnitud 7, pues los sismómetros en España los registramos. También registramos, en un sismómetro que esté en Madrid, registramos los efectos del oleaje, las mareas, o sea que son tremendamente sensibles y por eso los ponemos en zonas muy, muy tranquilas para alejarnos de todas las fuentes de ruido existentes que podamos evitar. ¡Qué locura! Resulta que al final los humanos, la música y hasta el espacio hacemos temblar el planeta de las formas más curiosas. Bueno, bromas aparte, y volviendo a los terremotos de verdad. Si alguna vez notamos que el suelo del colegio o de nuestra casa empieza a temblar, ¿cuál es la regla de oro? ¿Qué es lo primero que nos dice la ciencia que debemos hacer para estar a salvo? Pues en inglés, que se dice de una forma así muy, muy, muy rápida, es drop, cover and hold on, que significa échate al suelo, ¿no? Drop, cover, cúbrete la cabeza, es decir, que pones las rodillas y las manos en el suelo, te cubres la cabeza por todo lo que te pueda caer. Y hold on, pues si puedes ponerte debajo de una mesa, de una cama, de algún mueble robusto, te agarras a él porque esa mesa también puede moverse con el terremoto, pero si te agarras también tú estarás protegida por ese mueble. Entonces esas son las reglas básicas. Si estamos dentro de una construcción, tenemos que refugiarnos para que no nos caiga nada encima de las paredes. Si estamos fuera, lo que tenemos que hacer es alejarnos de fachadas, de tendidos eléctricos, etcétera, a zonas abiertas. Perfecto, protocolo apuntado a fuego. Nos meteremos debajo de la mesa más fuerte que encontremos. Juan Vicente, ha sido fascinante descubrir los secretos de la sismología, jugar un rato contigo y recordar con tanto respeto lo que pasó en Lorca. Muchísimas gracias por venir a la radio del colegio. Muchas gracias a vosotras. Gracias por tu tiempo y por el trabajo que hacéis vigilando la Tierra para cuidarnos a todos. Y a nuestros oyentes, recordad que el planeta está vivo y que la mejor forma de no tenerle miedo a los desastres naturales es a través del conocimiento. Nos escuchamos la semana que viene en Onda Mirasol. ¡Un abrazo! Un abrazo.